As a boy, I Cuando era un enjoyed jovencito, me gustaba trabajar con el tío Lyman y la tía Dorothy en su granja. El tío Lyman solía dirigir los proyectos y la tía Dorothy a menudo ayudaba y conducía el viejo camión Dodge. Recuerdo la tensión que sentía cuando el camión se nos atascaba en el fango o intentaba subir una cuesta empinada. El tío Lyman gritaba: «Pon la marcha combinada, Dorothy». Allí es cuando yo empezaba a orar. De alguna manera, con la ayuda del Señor y tras el rechinar del cambio de marchas, la tía Dorothy lograba poner la marcha combinada. Teniendo tracción en todas las ruedas, el camión lograba avanzar y continuábamos trabajando. Poner la marcha combinada significa cambiar a una marcha especial en la que varios engranajes se combinan para trabajar juntos y generar un par de torsión mayor. La combinación de esa marcha junto con la tracción en las 4 ruedas permite poner una marcha menor, aumentar la potencia y avanzar. Me gustaría imaginarme a cada uno de nosotros como elementos de un mecanismo de marcha combinada conforme servimos juntos en la iglesia, en barrios y ramas, en quórumes y organizaciones auxiliares. Así como los engranajes se combinan para suministrar mayor potencia en conjunto, nosotros tenemos más poder cuando estamos unidos. Al unirnos para servirnos unos a otros, logramos mucho más de lo que podríamos hacer por nuestra cuenta. Es emocionante participar y unirnos para prestar servicio y ayuda en la obra del Señor. Una de las grandes bendiciones de ser miembro de la iglesia es la oportunidad de prestar servicio. El Señor ha dicho: «Si me amas, me servirás». Y le servimos cuando prestamos servicio a los demás. Al servir nos acercamos a Dios. Llegamos a conocerle de un modo que no podríamos de otra forma. Nuestra fe en Él aumenta. Nuestros problemas se ponen en perspectiva. La vida se torna más satisfactoria. Nuestro amor por los demás crece, así como el deseo de servir. Mediante este proceso bendito, llegamos a ser más como Dios y estamos mejor preparados para volver a Él. Como enseñó el presidente Marion G. Romney, el prestar servicio no es algo que hacemos en esta tierra para poder ganar el derecho de vivir en el reino celestial, sino que es la fibra misma de lo que se compone una vida exaltada en el reino celestial. Sin embargo, prestar servicio en la iglesia puede resultar difícil si se nos pide hacer algo que nos atemoriza, si nos cansamos de prestar servicio o si se nos llama a hacer algo que al principio no consideramos interesante. Hace poco recibí una nueva asignación. Había estado sirviendo en el área África sureste. Era fascinante servir allí donde la iglesia es relativamente joven y se está estableciendo. Y amábamos a los miembros. Entonces se me llamó a regresar a las oficinas generales de la iglesia y, para serle sincero, no estaba entusiasmado. El cambio de asignación trajo consigo cierta incertidumbre. Una noche, luego de meditar en el cambio inminente, soñé con mi tatarabuelo Joseph Skene. Por su diario personal, yo sabía que cuando él y su esposa María llegaron a Nauvoo, él tenía el deseo de servir. Así que acudió al profeta José Smith y le preguntó qué podía hacer para ayudar. El profeta le pidió que fuera a trabajar en la granja de los Smiths y que diera lo mejor de sí mismo. Él fue y lo hizo. Medité en el privilegio que tuvo Joseph Skene de recibir su asignación de esa manera y comprendí de repente que yo tengo el mismo privilegio, así como ustedes. Todos los llamamientos de la iglesia vienen de Dios por medio de sus siervos designados. Sentí una clara confirmación espiritual de que mi nueva asignación era inspirada. Es importante que entendamos esa conexión, que nuestros llamamientos son inspirados, que literalmente vienen de Dios por medio de nuestros líderes del sacerdocio. Después de esa experiencia, mi actitud cambió y me invadió un fuerte deseo de servir. Siento gratitud por la bendición del arrepentimiento y por mi cambio de corazón. Me encanta mi nueva asignación. Aun cuando creamos que nuestro llamamiento en la iglesia es simplemente una idea de nuestro líder del sacerdocio o que nos lo dieron porque nadie más lo aceptaría, seremos bendecidos al prestar servicio. Mas si reconocemos la mano de Dios en nuestro llamamiento y servimos con todo el corazón, habrá un poder adicional en nuestro servicio y llegaremos a ser verdaderos siervos de Jesucristo. Cumplir con los llamamientos requiere fe. Poco después de que Joseph Skene y María llegaran a la granja, ambos se enfermaron gravemente. No tenían dinero y no conocían a nadie.
Fue una época muy difícil para ambos. Joseph escribió en su diario: "Continuamos trabajando y fuimos fieles a la iglesia con la poca fe que nos quedaba, aunque el diablo intentó destruirnos y hacer que nos regresáramos. Yo y otros centenares de descendientes estaremos eternamente agradecidos a Joseph y María porque no regresaron. Recibimos bendiciones cuando perseveramos en nuestros llamamientos y responsabilidades y persistimos con toda la fe que tengamos. Conozco a una maravillosa maestra de doctrina del Evangelio que con su enseñanza logra elevar a los miembros de la clase, aunque no fue así siempre. Cuando ella se unió a la iglesia, recibió un llamamiento para enseñar en la primaria. Pensaba que no tenía talento para enseñar, pero lo aceptó porque sabía que es importante servir. Pronto se sintió presa del miedo y dejó de asistir para no tener que enseñar. Afortunadamente, su maestro orientador notó su ausencia, la visitó y la invitó a volver. El obispo y los miembros del barrio la ayudaron. Finalmente, habiendo aumentado su fe, comenzó a enseñar a los niños. Al aplicar los principios que ahora se enseñan en enseñar a la manera del Salvador, el Señor bendijo sus esfuerzos y ella se convirtió en una maestra talentosa. El hombre o la mujer natural que hay en nosotros tiende a disculpar su falta de servicio con explicaciones como: "No estoy listo para servir, tengo que aprender más. Ya he servido antes en ese llamamiento. Estoy cansado y necesito un descanso. Soy viejo, ahora le toca a otro. O estoy demasiado ocupado". Hermanos y hermanas, aceptar y cumplir con un llamamiento es un acto de fe. Podemos confiar en lo que nuestro profeta Thomas S. Monson enseña repetidamente: a quien el Señor llama, el Señor prepara y capacita, y cuando estamos al servicio del Señor, tenemos derecho a recibir su ayuda. Ya sea que nos sintamos abrumados o desinteresados, que estemos muertos de miedo o de aburrimiento, el Señor desea que reduzcamos la marcha, aumentemos la potencia y sirvamos. Yo no veo señales de cansancio ni ajetreo en el presidente Monson, en los miembros de la primera presidencia ni en el quórum de los 12. Ellos ejemplifican de un modo inspirador el poder que recibimos al ejercer fe, aceptar asignaciones y llevarlas a cabo con compromiso y dedicación. Ellos pusieron sus hombros a la lid hace muchos años y siguen avanzando hacia adelante y en sentido ascendente. Es cierto que sirven en llamamientos importantes, pero cada llamamiento o asignación es importante. El presidente Gordon B. Hinckley, anterior profeta y presidente de la Iglesia, dijo: "Todos estamos embarcados en esta obra. La obligación de ustedes es tan seria en su esfera de responsabilidad como lo es la mía en mi esfera de responsabilidad. En esta iglesia no hay ningún llamamiento pequeño o insignificante. Todo llamamiento es importante". Avancemos con fe, pongamos nuestro hombro a la lid e impulsemos esta buena obra. Pongamos la marcha combinada junto con la fiel tía Dorothy. Sirvamos como hermanos y hermanas. Si quieren hacer feliz a su obispo o presidente de rama, pregúntenle: ¿en qué puedo ayudar? ¿Dónde desea el Señor que preste servicio? Al orar y tomar en cuenta sus responsabilidades personales, familiares y laborales, Él recibirá inspiración para extenderles un llamamiento adecuado. Cuando los aparten, recibirán una bendición del sacerdocio para ayudarles a triunfar. Ustedes serán bendecidos. Se necesita a cada miembro y cada miembro necesita una oportunidad de servir. Jesucristo, nuestro gran ejemplo, entregó su vida a la obra de su Padre. En el Gran Concilio, antes de que se organizara este mundo, Jesús, que era el elegido y ungido desde el principio, se ofreció voluntariamente: "Heme aquí,
envíame. Al hacerlo, se convirtió literalmente en el siervo de todos nosotros. Es mediante Jesucristo y el poder que recibimos por su expiación que también nosotros podemos servir. Él nos ayudará. Extiendo mi amor sincero a aquellos de ustedes que en estos momentos no puedan prestar servicio en la iglesia del modo tradicional debido a circunstancias personales, pero que viven con la actitud de servir. Oro para que sean bendecidos en sus esfuerzos. También expreso mi agradecimiento a quienes magnifican sus llamamientos cada semana, así como a quienes pronto aceptarán llamamientos para servir. Todas las contribuciones y los sacrificios son apreciados, especialmente por aquel a quien servimos. Todos los que sirven recibirán la gracia de Dios. Cualquiera que sea nuestra edad o circunstancias, sea nuestro lema el servir. Sirvamos en nuestro llamamiento, sirvamos en una misión, sirvamos a nuestra madre, sirvamos a un desconocido, sirvamos a nuestro prójimo, sencillamente sirvamos. Que el Señor bendiga a cada uno de nosotros al esforzarnos por servir y llegar a ser verdaderos seguidores de Jesucristo. Testifico que Él vive y dirige esta obra. En el nombre de Jesucristo. Amén.